Buenas. Mi grupo está conformado por Alejandro Fernández Pérez, César Chavarría Ramírez, Chiao Chen Chiao, Juan Gargastina Paitán y mi persona, Cristina de Los Ángeles Umaña Torres. Con mi grupo les venimos a hablar un poco sobre el efecto fotoeléctrico. Buenas, yo les vengo a introducir un poco sobre el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Es una manifestación que se produce cuando las partículas de luz impactan sobre un objeto y desplazan sus electrones. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Heinrich Hertz en el año 1887, cuando vio que la chispa entre dos esferas de metal se volvía más brillante. Se incrementa la descarga eléctrica cuando una de ellas se hallaba iluminada con luz ultravioleta. Cuando Hertz murió, el ayudante Philipp Lenard siguió con los experimentos sobre el efecto fotoeléctrico y descubrió que también se producía al situar dos placas metálicas dentro de un tubo de vidrio en el que se había hecho el vacío. Después de esos descubrimientos de Hertz y Lenard, Albert Einstein siguió con la teoría y los experimentos, tanto así que en el año 1921 se le concedió un premio Nobel por dicha teoría. Bueno, el efecto fotoeléctrico fue descubierto por Heinrich Hertz en 1887. Este efecto fotoeléctrico pasó por muchas fases. Muchos hombres de ciencia, muchos científicos descubrieron o fueron parte del avance de este fenómeno y lo perfeccionaron. Y actualmente en la tecnología no podríamos hablar de lo que es hoy en día sin el efecto fotoeléctrico, ya que este es usado en relojes, en calculadoras, en fotocopiadoras, en detectores electrónicos, en muchísimas máquinas que son cotidianas hoy en día. Esa es la importancia del efecto fotoeléctrico. Es tan importante tanto como el electromagnetismo, tanto como el descubrimiento de materiales semiconductores, tanto el avance de toda tecnología en sí, ya que constituye lo que podemos ser y lo que somos hoy en día. Al hablar de dispositivo electrónico, siempre hay que tener como base una idea clara de electromagnetismo. Sin este no se puede explicar el efecto de fotoeléctrico. El electromagnetismo es una rama de física que aborda desde una teoría unificada de los campos tanto de la electricidad como del magnetismo. Para hablar de dispositivo electrónico se tiene que entender lo que es el electromagnetismo, ya que esta teoría es la base para explicar la electricidad y el funcionamiento de los aparatos básicos. Este campo de la física ha sido clave en el desarrollo de numerosas disciplinas y tecnología, en partículas de la ingeniería y electrónica, así como del almacenamiento de la electricidad e incluso su utilización en el área de salud o de la construcción urbana. Algunas de sus aplicaciones son el horno microondas, tambores magnéticos, teléfonos y luces para la bicicleta. Buenas, yo les vengo a hablar un poco sobre las principales aplicaciones del efecto fotoeléctrico en la electrónica. Una de las principales aplicaciones del efecto fotoeléctrico en la electrónica son los sensores fotoeléctricos, del cual su función principal se basa en los cambios de intensidad de luz, más que todo cuando se detecta un objeto u área, más que todo como lo son las cámaras de seguridad. Uno de los principales factores que llega a afectar el funcionamiento de estos es la contaminación, como cuando el polvo que llega a interferir en el haz de luz. Existen varios tipos de sensores fotoeléctricos, como lo son el retroeflectivo. El haz de luz emitido por la fuente incide en un reflector y es detectado por el receptor. Otra de las aplicaciones es el tubo fotomultiplicador, que es un dispositivo de detección de fotones combinado con una emisión secundaria que se convierte en una señal eléctrica. El avance y la evolución de las tecnologías a partir del uso del efecto fotoeléctrico. Al ir más allá de lo que es el efecto fotoeléctrico, se puede hablar de su origen y cómo el humano lo ha ido utilizando y además implementando múltiples usos de la tecnología a lo largo de los años.
El descubrimiento del efecto fotoeléctrico se atribuye a Heinrich Hertz en 1887 al tratar de probar la teoría de Maxwell sobre la radiación electromagnética en esencia ondulatoria. Fue contradictorio ya que fue la primera prueba experimental contundente a favor de la teoría de Maxwell, pero a su vez abrió el camino para los experimentos que mostraron el carácter corpuscular de la luz. Ahora hablando de las aplicaciones a la actualidad, después de tantos años de desarrollo están por ejemplo en cámaras, en el dispositivo que gobierna los tiempos de exposición, en detectores de movimiento, en el alumbrado público como regulador de la cantidad de tóner en las máquinas copiadoras, en las celdas solares muy útiles en satélites, en calculadoras y por último en relojes. Y record. Ok, muy buenas tardes, profesor. Ahora yo le voy a hablar respecto a la frecuencia de la luz y la frecuencia umbral. Podemos pensar muchas veces en la luz incidente como si fuera un chorro de fotones con una energía que va a ser determinada por la frecuencia, como vemos ahí, de la luz. Cuando va a ser determinada por la frecuencia de la luz, cuando un fotón golpea la superficie de metal, como se puede ver en el objeto, la imagen que tenemos ahí en estas imágenes, la energía del fotón va a llegar a ser absorbida por un electrón que viene siendo de metal. Muchos de los científicos logran observar que si la luz incidente tiene una frecuencia menor que una frecuencia mínima, entonces nos expulsaban electrones, sin importar la amplitud de la luz. Esta frecuencia mínima también se va a llamar, como vemos en el título, la frecuencia umbral. Y el valor va a depender del metal. O sea, el valor que vamos a tener de la frecuencia umbral siempre va a depender de lo que viene siendo el metal que va a chocar los fotones. Para frecuencias mayores que una frecuencia mínima, los electrones serían expulsados del metal. Además, la energía cinética de los fotoelectrones es o era proporcional a la frecuencia de lo que viene siendo la luz, como podemos observar en las imágenes. Como también se puede ver en algunos casos que podemos ver, se puede ver que la amplitud de la luz se va a mantener lo que viene siendo constante. Siempre lo que viene siendo la amplitud de la luz, o sea, en algunos casos se va a mostrar como dice, que la luz se va a mantener constante a medida que la frecuencia de luz, o sea, si la frecuencia de luz va aumentando, esto quiere decir que la amplitud se va a mantener constante a medida que ésta vaya aumentando. En estos casos, el número de fotones absorbidos por el metal se va a mantener lo que viene siendo constante también. Entonces podemos decir que la amplitud se va a mantener constante a medida que la frecuencia de luz va a ir aumentando. Y también que se va a mantener constante el número de fotones absorbidos por el metal. Por lo tanto, a razón que los electrones fueron expulsados del metal, es decir, la corriente eléctrica va a permanecer constante también. Entonces podemos ver que tanto la amplitud como también el número de fotones absorbidos y la corriente eléctrica son tres cosas que van a mantenerse constantes. Eso sería todo. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Y ya por último, para hablar de las conclusiones, podemos mencionar que se demuestra el gran avance que fue el descubrimiento del efecto fotoeléctrico para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. A lo largo de los años, se concluye que sin el descubrimiento del efecto fotoeléctrico, la raza humana se habría visto afectada seriamente y se habría parado el desarrollo tecnológico del mundo entero. Ya que los dispositivos electrónicos son indispensables para el desarrollo del humano, se retrasa el avance en general y no se van a producir dispositivos vitales para el ser humano en su vida cotidiana. Se puede concluir que se logró explicar el concepto de lo que es y lo que significa el efecto fotoeléctrico y de la importancia que tiene al ayudar a la tecnología y la física. De igual manera, se logra demostrar las diferentes situaciones y aplicaciones del electromagnetismo en productos que usamos en la vida cotidiana y que muchas veces no tenemos en cuenta su importancia en estos, y cuán diferente nuestra vida sería sin estos dándole énfasis a todo lo que requiere crear un dispositivo electrónico.